Dios le bendiga, hermanos. Amén. Vamos a abrir nuestra Biblia, hermanos, ahí en el libro de Romanos, capítulo 3. Gloria a Dios. Vamos a inclinar nuestro rostro, hermanos, y orar a Dios en esta mañana todavía. Amén. Padre, te damos gracias, Señor. Primero que nada, Señor, porque tú has sido bueno, Señor, y para siempre ha sido tu misericordia, Señor. Tu verdad, Señor, que nos guarda, Señor, cada día, Señor, hasta este día. Hoy, bendito Padre, nos ponemos en tus manos, Señor. Mira, bendito Padre, que en esta hora tú seas el que reparta, Señor, con tu Espíritu Santo, tu palabra, Señor, en cada uno de nuestros corazones. Y nos ayude, Señor, a que tu palabra, Señor, limpie cada vez más nuestros corazones, nuestras vidas, Padre. Cada vez la vaya perfeccionando, Señor, con el entendimiento de tu palabra, Señor. Padre, abre, Señor, el entendimiento a cada uno de nosotros en esta mañana, Señor, y nos ponemos en tus manos, Padre. Quita toda palabra humana, Señor, y que seas tú, Padre, el que nos reparta a cada uno de nosotros, Padre, porque te necesitamos de ti, Padre. En el nombre de Jesús te lo pido, Padre. Amén y amén. Gloria a Dios. Abra su Biblia, hermanos, ahí en el capítulo 3 de Romanos, versículo 20. Y vamos a leer la Biblia, hermanos, ahí sígame con su vista. Dice así en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Amén. Tome su lugar, hermanos. El día de hoy, hermanos, vamos a ver en este mensaje que Dios trae para nuestra vida, que es la justicia es por medio de la fe. Amén, hermanos. Y una de las partes de la Biblia que acá acabamos de leer nos habla acerca de las obras de la ley. Versículo 20 dice, ningún ser humano será justificado. ¿Sí? Entonces estamos hablando acerca de que hay una ley y que el hombre no podrá ser justificado. ¿Por qué dice esto, hermanos? Hablábamos la semana pasada acerca de las instrucciones que Dios nos da. Todos los peatones que andamos a veces en la calle y que vemos alguna señalización, y más si llegamos a un lugar de un centro comercial o algo, y te dicen, sigue los señalamientos. Entonces tú tienes que caminar y poner cuidado a todo lo que estés viendo, a todo. Muchos lugares donde nosotros pasamos hay una señalización que dice alto, ¿sí? Esa parte de alto, pues yo creo que está claro. Está en el idioma de nosotros y me está diciendo una instrucción que dice alto. No es complicado, no está dificultoso y no necesitamos ir a un diccionario, al menos que tengamos algún problema, ¿verdad? Pero es una palabra muy clara. Así es que Dios, por medio de su palabra, dice que la ley de Dios, el hombre no tendrá una justificación, versículo 20. Ya que por las obras de la ley, dice, ningún ser humano será justificado delante de él. ¿Y por qué pongo la ley de Dios? Bueno, dice ahí las obras de la ley. ¿Qué es una obra? Una acción. ¿Y qué es una acción? Algo que ejecuto. ¿Quién? Pues el hombre. Una de las cosas que habla este pasaje es que no va a haber justificación. La semana pasada hablábamos que no hay excusa. Todo el ser humano, al ver la creación de Dios, no tiene excusa para decir no hay Dios. No tiene excusa para decir alguien mayor y divino y poderoso que el ser humano. No hay excusa. Y el día de hoy el Señor nos dice que las obras de la ley, ¿sí? Estas obras que muchos de la gente
que dice, es que yo sigo los mandamientos de Dios, dice, no será justificado delante de Él. ¿Por qué, hermanos? Mucha gente dentro y fuera del pueblo de Dios dice, no tendrás otros dioses. Y lo agarra mucha gente, hermano, es como si fuera una lista donde él todos los días busca hacer algo y lo agarra muy literal, ¿verdad? No adulterar, no matarás, obedecer o honra a papá y a mamá. Entonces, y lo vamos a ir viendo poco a poco, mucha gente dice, bueno, hoy es domingo en la mañana, sacas tu hojita y dices, a ver, ¿cuáles son las leyes de Dios? Estas. Muy bien, aquí las tengo en una hojita. ¿No tendrás otros dioses? No, sigo creyendo en Dios. Palomita. Y lo voy a demostrar, hoy voy a ir a su casa. ¿Sí? Y el segundo y el tercero, y luego dices, no adulterar. No, para empezar no estoy casado. Y por lo tanto, el enemigo pone en tu cabeza que puedes hacer lo que quieres. Entonces, no entra conmigo el adulterio. El casado dice, pues estoy con mi esposa. Voy, vengo con mi esposa, pues no adultero. Así muy literal. Y se pone otra palomita. Después dice, no matar. No, pues jamás he estado en la cárcel. No he matado a nadie. Palomita también. Voy muy bien en mi examen del día. El que sigue dice, obedecer a tus padres. Bueno, ayer sí me equivoqué un poquito delante de mamá y papá pero todos los días le he obedecido, todos los días. Todos los días. Entonces, te pones otra palomita o como es en la escuela, ¿va? Te pones un 0.5. Pero al final tú dices, caí en un 9. La hago todavía. Obras. Por eso dice, obras. ¿Qué otra evidencia está de que esas son obras? Bueno, porque yo me estoy justificando delante de Dios diciéndole, Señor, pues es que estoy siguiendo tus mandamientos. Mira, yo mismo me hice un examen, saqué un 9. Un 8, pues bien, todavía la hago. Un 7, aún me están pasando en la prepa. Pasa todavía. Un 6, si estás en la primaria, pues el 6 pasa todavía. Y pones un valor y tú mismo te estás justificando delante de Dios con este aspecto que hace uno a veces y dice, lo hice, no lo hice, 0.5, lo hice. No lo he hecho, me es difícil, pero lo voy a hacer algún día. Pero es una tachita de todos los 10 mandamientos. Es un 9. La voy a pasar. Las obras de la ley para el hombre no va a ser una justificación delante de Dios. ¿Por qué, hermano? ¿Quiénes son los que hacían esto en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento y hasta la fecha? Bueno, si nos vamos a los evangelios, eran los fariseos, los saduceos y todo lo que termina en eos. ¿Ven? Ellos siempre iban con Jesús y le decían, a ver Jesús, vamos a ver, dime cuál es el primer grande mandamiento. Iban y lo buscaban tentar. Para ver qué les decía Jesús. Y uno de los ejemplos que a mí me llamaba la atención es el siguiente. Vaya ahí a Marcos, hermanos, capítulo 10. Y el hombre, en realidad, así es, hermano. Va y busca cómo justificarse. Sí, hermanos, lo tenemos ahí. Escuche bien esta historia, se la voy a leer. Capítulo 10 de San Marcos, versículo 17. Dice, al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincado de rodillas delante de él, le preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? ¿Qué le está preguntando? ¿Cómo la consigo? Mucha gente, hermanos, a veces busca cómo estar mejor. A ver, tú que vas a las iglesias, dime cómo puedo vivir mejor. ¿Qué tengo que hacer? ¿Ir a tu iglesia? Voy. Y le pregunta esta persona a Jesús, ¿qué tengo que hacer, Jesús, para poder heredar la vida eterna? Jesús le dice, primero le dice, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Le exhortó Jesús ahí primero. Después le contesta ahora sí a la pregunta y le dice, los mandamientos sabes, no adulteres,
no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. ¿Y qué contesta el joven? Dice, él entonces respondió, le dijo, maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué es lo que estaba haciendo este hombre? Su listadito, ¿verdad? De los 10 mandamientos. Y él se ponía palomita, tachita, pero siempre intentando poder pasar. Un 7, un 8, un 9 y un 10, pues ya vanidad. Pero eso es lo que él hacía todos los días. Tratar de estar bien. Tratar de estar bien. Entonces, una de las cosas, hermanos, que aquí habla la palabra de Dios y que estamos viendo ahorita en este pasaje, después de que le contesta esto, este joven rico a Dios, le dice Jesús en el versículo 21. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo, una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo. Y ven, sígueme, tomando tu cruz. Versículo 22. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Ahora sí, váyase a Romanos. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. ¿Por qué, hermanos? Porque dice, no adulteres. Y lo agarras muy literal, no voy a adulterar. ¿Pero qué enseñó Jesús en los evangelios? Aquel que piense, aquel que maquine, ya está adulterando. Aquel que tenga algo en contra de su hermano, ya lo está asesinando. Y Jesús explicaba lo que realmente era hacer. ¿Por qué, hermanos? Estas personas, fariseos y saduceos que seguían, hacían esto todos los días. Pero solamente en ese momento continuaban con su vida, ¿cómo? Pues como la del mundo. Y esto se quedaba en religiosidad. Sí oraban, sí ayunaban, sí, seguían las leyes, pero solamente en este momento. Ya después, seguían con las pasiones del mundo. ¿Qué es lo que hace un religioso? Eso es lo que hace. Dentro de la casa de Jehová, no hombre, es el mejor santo. Fuera de la casa de Jehová, es el peor, más malo que el que está afuera. Porque trae un conocimiento extra que el de afuera no trae. Que es una parte de la palabra, porque si la trajera toda, hubiera un cambio, un proceso de cambio dentro de la persona. Pero si no la tiene, no hay un cambio, sino solamente la está usando a favor de. Acuérdese de la semana pasada, hubo alguien que se acercó con la mujer, después de la instrucción que le dijo, no coman de todo, de todo lo que hay aquí en el huerto, excepto de ese fruto. Porque si comen van a morir. Fue la única instrucción. Llegó la serpiente y le dijo, oye, ¿por qué no comen de ese fruto? Nos dijeron que no podíamos comer. ¿Por qué? Porque nos dijeron que podíamos morir. Dijo, no vas a morir. Le dio otra instrucción y creyó. Y viendo que se estaba convenciendo, le sigue diciendo, eso es el mensaje. Es más, ¿sabes qué? Lo que pasa es que vas a saber más y vas a ser como él. Sabiduría. El rey Salomón tuvo sabiduría que lo perdió. ¿Qué hizo esta Eva? La levantó al momento de decir, ¿sabes qué? Vas a tener sabiduría. ¿Sí? Todavía sus ojos veían mal ese fruto porque le dijeron que no podía comer porque iba a morir. Pero alguien más le estaba diciendo, hey, no vas a morir. Número 2, empezaron a bombardearle, decirle, ¿sabes qué? Vas a crear una sabiduría suprema. Es más, vas a ser como él. ¿No te gustaría? Después que dice el pasaje, ya lo vio con otros ojos. Ese árbol. Dijo, se ve bueno, se ve deseable.
El religioso, hermanos, dice caminar bajo las leyes, estatutos y normas de Dios, pero afuera es otro, porque afuera están sus deleites. Aquí solamente quiere cumplir por estas obras, ¿sí? Cumplir. No adultero, no mato, no eso, siempre van a ser palomitas, jamás lo voy a hacer. Jamás. ¿Sí? Entonces, hermanos, el siguiente pasaje aquí en este mismo dice, después de la coma, delante de él dice, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pablo bien dijo, hermanos, que lo que él hacía, lo hacía por el conocimiento de la ley. No mates. Llega alguien más y te dice, pues mátalo, si no te cae bien. Destrúyelo, si no te cae bien. ¿Sí? Adultera, si ya no te está yendo bien. No vas a morir. No va a pasar nada. Hazlo. Nadie se va a dar cuenta. Estás muy lejos de casa. O estás en un lugar muy lejos del municipio. Nadie se va a dar cuenta. Estás en otra colonia, en otro municipio del estado. Nadie se va a dar cuenta. Hazlo. Entonces, si nosotros, como en esos tiempos, hermanos, era esa lucha y el fariseo y el saduceo pensaban que esa parte era su justificación delante de Jehová al momento de ir al santuario y poner su proclamación delante de Jehová diciéndole, pues perdóname, mira lo que pasa, mira lo que sucede, pero pensando, hermano, de que solamente poniéndole las obras de la ley. Es por eso, hermano, que en el versículo número 21 dice, pero ahora aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Viene ahora la manifestación de la justicia de Dios. La justicia de Dios, hermanos, dice el versículo número 22, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Entonces, ahora viene un proceso que la gente de hoy y de esos tiempos se le empezó a mencionar acerca de la fe por Jesucristo. Amén. Yo tengo que creer, ahora, ya no solamente me voy a enfocar a lo que es la ley, porque la ley, por ella voy a conocer el pecado. Ahora, ¿cómo voy a tener esa vida eterna? Creyendo en Jesús. La fe por Jesucristo. Y ahí es donde viene lo interesante, hermanos, de nuestra fe en Cristo Jesús. Por lo que dice el 22, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Para esto, hermanos, quiero que nosotros nos remontemos a la parte de que hay un sacrificio. En este sacrificio, hermano, se derramó hasta la última gota de sangre para limpieza del pecado. Todo el mundo. No hubo excepción, dice la palabra de Dios. Subráyelo ahí en su Biblia, versículo 22. Para todo que creen en Él, porque no hay diferencia. Y una de las cosas, hermanos, que quiero que veamos esta parte del sacrificio, ¿por qué era necesario eso? Vaya conmigo hasta el otro lado de la Biblia, en el libro de Levítico, capítulo 16, hermanos, versículo 14. Dice así la palabra de Dios: tomará luego de la sangre del becerro y la rociará con su dedo hacia el propiciatorio al lado oriental. Hacia el propiciatorio esparcirá con su dedo 7 veces de aquella sangre. Después degollará el macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo, y llevará la sangre detrás del velo adentro, y hará de la sangre como hizo con la sangre del becerro, y la esparcirá sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. Así purificará el santuario a causa de la impureza de los hijos de Israel, de sus rebeliones y de todos sus pecados. De la misma manera hará también al tabernáculo de reunión, el cual reside entre ellos en medio de la impureza.
En el libro de Levíticos, hermanos, empiezan todas las ofrendas, todos los sacrificios que tenían que hacer. Y si usted se ve a Levítico capítulo 1, donde empiezan con las ofrendas y los sacrificios, siempre habla acerca del derramamiento de la sangre para santificar, para purificar, para el perdón de pecados, para el perdón de pecados del sacerdote, del pueblo, de los levitas. Todos tenían que hacer, hermanos, un sacrificio y derramar esa sangre sobre el altar, sobre el tabernáculo, sobre lo que es el propiciatorio, hermanos, era lo que cubría el arca, ¿sí?, del pacto. Entonces, todo eso lo hacía para purificar, hermanos, todo ese lugar, pero también porque lo estaban haciendo por una acción que Jehová les había enseñado desde Levítico. Entonces, si usted se fija, al pueblo de Dios se le enseñó que por medio de sangre tenía que ver esa limpieza. Y si usted lee Levíticos, eran demasiadas ofrendas, hermanos, para poder hacer que el pueblo estuviera bien delante de Dios. Y yo me ponía a meditar, hermanos. Imagínense, tenemos culto el domingo, ¿sí? Y dice al sacerdote: a ver, familia Lázaro, ¿cuántos pecados tienen este día de la semana? Y ya, pues la hermana Camilla me va a decir: pues tantos, hermano, la hermana Sandra, y así sucesivamente. Ok, hermana Maya la trajo el cabrito. Es porque le toca un macho cabrío. Sí, aquí lo traemos de parte de la familia. Bueno, pero ¿saben qué? Ahora yo le hablaba al levita: oye, tráeme mi becerro, porque pues yo también soy humano y yo también tengo pecados de la semana. Entonces, tráeme mi becerro. Tengo que yo también llevar ese sacrificio delante de Dios. Y luego después, hermano, tenía que ser primero esa parte para mí, y luego después para la familia, para el pueblo. Entonces, todo ese derramamiento de sangre era para limpiar y purificar todo lo que era el tabernáculo, todo ese templo, voy a llamarlo así. Entonces, ahora sí, pues ya el pueblo podía alabar. Y el pueblo podía estar tranquilo, poder irse a dormir tranquilo, porque sabía que el pecado se había, al menos de ese día, de esa semana, se habían perdonado. Pero llegaba el otro domingo y tenían que hacer lo mismo, la familia Santiago. Hombre, traemos un costal lleno de pecados. Pero mire, aquí traigo mi becerro, mis chivos, el macho cabrío, aquí traemos todo. Palomas de paz, de todo. Traemos harina, porque también queremos que Dios nos bendiga, las alacenas. Aquí está todo, sacerdote, para que haga usted los sacrificios y las ofrendas delante de Dios. Toda esa ceremonia sucedía y se le enseñó al pueblo de Israel para poder estar bien con Jehová. El libro de Romanos, de lo que estamos hablando, que dice que después de esto, ahora la justicia de Dios era por la fe por nuestro Señor Jesucristo. Entonces, imagínense los romanos o los corintios que empezaban a leer estas cartas, como nosotros en este tiempo. Oye, pero ¿qué hizo Jesucristo? ¿Qué fue lo que hizo? ¿Por qué tenemos que creerle a Él? ¿Sí? Hay gente, que no lo conoce. A ver, ¿me puede decir qué hizo Jesucristo? ¿Me puede decir por qué le tengo que creerle a Él? ¿Por qué no le creo al hermano Catarino? Bueno, es que hay una gran diferencia. ¿Sí? Y esa gran diferencia, pues la conocemos. Y por eso quiero que vaya conmigo al libro de San Juan, capítulo 3, y le voy a leer a partir del versículo número 16. Dice así la palabra de Dios: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Ok, aquí me voy a parar. El joven rico, igual el mundo. ¿Cómo puedo tener vida eterna? Imagínense que venga un sobrino conmigo. Tío Salvador, ¿tú crees en Jesucristo? Sí. Ok, ¿me puedo juntar contigo para poder heredar esa vida eterna? No, yo no te la voy a dar. Ok, ¿puedo ir a tu iglesia para poder alcanzar tu vida eterna? La iglesia no te lo va a dar, sino la fe en nuestro Señor Jesucristo. Pero otra vez, ¿por qué con Él?
Bueno, sigue diciendo la palabra de Dios. Para que no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, ¿cómo puedo adquirirla? Creyendo en Él. ¿Por qué en Él? Porque Él amó a todo el mundo. Versículo número 17. Dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Entonces, atención. Dios no lo envió a condenar. Por lo tanto, usted y yo no podemos condenar a nadie. Para empezar, no somos jueces. Y si Dios no vino a la tierra a condenar, usted y yo no nacimos para condenar. Por eso dice, la fe en Jesucristo. ¿Y por qué en Él? Porque Dios lo amó por amor a un sacrificio. No lo envió a condenar. Lo mandó por ese amor. Entonces, podemos estar tranquilos que Dios no vino a condenarnos. Pero escuche bien lo que la palabra de Dios nos enseña. Porque envió Dios a su Hijo al mundo. No lo envió para condenar al mundo, sino para que el mundo, dice, sea salvo. Amén. O sea, Dios quiere que toda la humanidad de la tierra sea salva. ¿Qué es lo que quiere Jesús? Que nadie se pierda. Quiere que todos sean salvos. ¿Tú y yo conocemos a Jesús? A ti y a mí nos toca esa tarea. Mateo lo dice. Ir y hacer discípulos. Porque tú tienes fe en Jesús. Por esa fe que tú crees en Jesús, tienes que ir a ser discípulos. Versículo número 18. Ok. ¿Y si no quiero? Siempre hay un necio. El que en Él cree, dice, no es condenado. Vuelve a afirmar Juan. Pero el que no cree, ya ha sido condenado. Solitos. ¿Se fija? Solos. Sigue diciendo la palabra de Dios. Ya ha sido condenado, dice, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Se acuerda la semana pasada que leíamos, ¿quién vence al mundo? El que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Primera de Juan. Ellos son los que vencen al mundo. Los que creen que Jesús es el Hijo de Dios. Por eso usted se fija aquí lo que dice, versículo 18, se lo voy a leer otra vez. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre unigénito Hijo de Dios. Espero que vaya usted caminando bajo todo este esquema, porque el hombre no se puede justificar delante de Dios por hacer las obras de la ley. Y esto me recuerda, hermanos, que a veces nosotros en este tiempo está uno delante de Dios orando y le dice, Señor, no sé qué está pasando. Y se pone como el fariseo. Yo oro, Señor. Ayuno. No pierdo la iglesia. Estoy todos los días. Te canto, te alabo. Justificaciones por la obra de la ley, de la palabra que sabes. Te estás justificando delante de Dios. ¿Qué dijo el joven rico? Bien fácil, Jesús. Eso lo hago desde pequeño. Me salió lo mexicano, ¿va? Imagínense, los que han crecido en la iglesia. No, hombre, pues desde que me acuerdo, mamá me llevó a la iglesia, siempre los he seguido. Y vas y oras con el Señor, justificándote. Y al final de esa oración tú dices, Señor, entonces no sé qué es lo que está pasando. ¿Por qué me está yendo mal? En la mañana, hermanos, leíamos una porción de la palabra. Bueno, la leí el hermano Catarino. Y usted se ha leído la palabra de Dios, de que cuando el pueblo de Dios desobedecía, mismo Jehová agarraba a todos los enemigos del pueblo de Israel. Ándele, bueno, ponerle gorro. Fastidienlos un poquito. Les abría la puerta. Allá están, además, están atrás de la loma. Ahí está mi pueblo. Vaya, azótenlos un poquito. Acuérdense que la Biblia dice que Dios da hasta donde podamos soportar. Pero en la mañana también leíamos que Salomón se le levantaron muchos reinos. ¿Por qué? Por su desobediencia. ¿Por qué? Porque empezó a levantar altares de esos dioses, de todas esas mujeres. Se corrompió. Porque alguien más fue a su oído y le dijo, no vas a morir, estás haciéndote grande, supremo. Se le subió la cabeza esa tanta sabiduría y se le olvidó que había un Dios. Porque todo lo que él hacía se le multiplicaba. Entonces decía, no, yo soy supremo, ya soy grande. La vida actual, hermanos.
carece de lo mismo. Sin Dios, sin nada, hermanos, porque otra vez, no creen. Porque aquella persona que tú le estés hablando y que le digas, mira, es que la Biblia dice, hermano, y si era hermano antes, y le dices, mira, hermano, acuérdate lo que dice la Biblia. Dice que si tú no crees en el Hijo unigénito que Dios mandó a morir por ti y por mí, ya eres condenado. Hermano, veme, no estoy condenado, aquí estoy. Mírame todo lo que tengo, todo lo que he progresado. No estoy condenado. Y viene la lucha contra ti. Te das la vuelta y vas y oras al Señor. Señor, dime por qué el hermano Juan está así y yo no. ¿Qué hizo él que yo no he hecho? Te hace dudar de tu fe en Jesucristo. Lo que hizo, Él te lavó, te limpió. ¿Pero por qué te hizo dudar? Los ojos hacen dudar al ser humano por lo que ve y no por lo que cree. Cuando tú no debes de dudar por lo que crees es mayor que todo. Lo que vean tus ojos, lo que toquen tus manos, esto es mayor, lo que crees. Entonces el pasaje, hermanos, sigue diciendo, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras, dice, eran malas. Ahí está el problema. Por eso mi tío Juan no quiere venir a los pies de Cristo. Sus obras son malas y no quieren que salga a la luz. Pero solitos están cayendo en esto, hermano. Sigue diciendo, sus obras son malas. Dice, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz porque sus obras no sean, ¿qué, hermanos? Reprendidas. A nadie de nosotros como seres humanos nos gusta que nos regañen. A nadie, hermano. Aún así lo hayamos hecho mal, no nos gusta. Aún peor, no nos gusta a veces aceptar. Y esa es una lucha del creyente, porque Dios, ¿qué nos enseñó? Redención, perdón. Él, sin tener la culpa de nada, dijo, miren, voy a mandar a mi hijo. Y hasta la última sangre, por ti. Oye, pero él no pecó. Pues por eso, es por amor. Porque los amo tanto. Yo no quiero que se pierda nadie. Es más, ahorita en esta ida, yo no lo mandé a condenar. Bueno, y si no creo, ya eres condenado. Porque tu condenación está, porque las obras que tú haces son malas y no quieres que salgan a la luz. Ese es tu problema. Por eso tienes que venir a Jesús. Entonces, hermanos, nos sigue enseñando, vayámonos a Romanos. Romanos, versículo número 23. Que es el primero que nos dan. Porque todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces por eso, tío Juan, tienes que venir a los pies de Cristo. Por eso, tío Felipe, por eso tienes que venir a los pies de Cristo. Porque todos pecamos y todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Todos. Oye, pero es que yo siempre voy a la iglesia. Todos. Es que yo nunca falto a la oración. Todos estamos en el pecado y todos fuimos destituidos de la gloria de Dios. Entonces yo no puedo estar trabajando todos los días justificándome con Dios por medio de la ley de Dios, diciendo que lo estoy medio llevando y me salgo al mundo y sigo viviendo la misma forma de vida. No estoy en la fe de Jesucristo. No estoy viviendo la fe de Jesucristo. La fe de Jesucristo yo lo voy a vivir donde sea, en el lugar donde esté y en el lugar que vaya. En todo lugar me van a identificar como hijo de Dios. En todo lugar voy a demostrar que mi fe está en Jesucristo. Que mi vida camina en torno a Jesucristo. A Él nada más. Entonces, esta parte de lo que estamos leyendo va, dice, por cuanto todos pecaron, versículo 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Lo que hablábamos ahorita, Dios redimió todos nuestros pecados, los perdonó por este derramamiento de sangre. Y como estaba enseñado de los levíticos, tenía que ser este sacrificio
para que nosotros no viviéramos engañados, justificándonos todos los días delante de Dios, sino ir a buscar a Jesús. Y decirle, te creo, Señor. Y sí, Señor, hoy cometí una falta, perdóname. Te necesito. No puedo caminar así solo. Te necesito en mí, en todas las cosas que haga. En todos los proyectos que ponga y en todos los lugares familiares, de trabajo, de negocios, yo te necesito a ti. No puedo caminar sin ti. Ese es un reconocimiento más que una justificación diciendo, Señor, pues que si he orado, Señor, si he ayunado, si voy a la iglesia, no hago mal con nadie. Es justificación. Tú dile que lo necesitas. Esa es la gran diferencia. El tener la fe en Cristo es decirle, te necesito, Señor. ¿Sí? Necesito depositar tu palabra. Dame sabiduría, Señor. Eso es lo que usted tiene que estar pidiendo. Hablando con el Señor, dialogando con Dios. Eso es lo que tiene que hacer. Más que una justificación. Diciéndole, Señor, sí, yo no te he faltado el primer mandamiento, no te he faltado el segundo. No, no se justifique. Vaya delante de Dios. Haga lo que dice la Biblia. Y eso es lo que Dios más se complace. Porque le estás adorando al estar siguiendo su palabra. Le estás dando honra y honor porque la fe está en nuestro Señor Jesucristo. Amén. Porque ahí está nuestra mirada. Y por eso mismo, hermanos, Dios enseña en los evangelios que dice, buscad primeramente el reino de Dios y después todo lo demás va a venir por añadidura. ¿Qué tengo que hacer ahí? Creerle. Hermano, pero es que créale. No ponga en duda su corazón. Si su fe está en Jesucristo, créale. Amén. Y después sigue diciendo, hermano, 25. A quien Dios puso por propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados de lo que hicimos. Paciencia, amor. Todo esto lo hizo Dios por usted y por mí, para que por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora sí, tío Juan, por eso tienes que tener la fe en Jesús, porque por medio de su sangre en la cruz del Calvario, Él te limpió de todo tu pasado. ¿A poco? Créelo. Nada más tienes que creerlo. Solamente tienes que creerlo. Y es por eso, hermanos, que gratuitamente sabemos nosotros que por ese amor generoso de nuestro Señor Jesucristo, gratuitamente nos dio ese regalo precioso para hacer posible, hermanos, que nosotros pudiéramos tener acceso ¿a dónde? Al cielo, a la vida eterna. Ese es el regalo del cual nosotros tenemos que atesorar. ¿Sí? Fíjese bien, usted tiene que atesorarlo como yo, de aquí hasta que Dios venga. Amén. Que no falta mucho. Amén. ¿Y por qué le digo que no falta mucho? Sin meterme mucho al tema, pero hace una semana, hermanos, hicieron un acuerdo de paz. ¿Sí? Un acuerdo abrahámico, porque Abraham quería que hubiera paz entre Ismael e Isaac. Y hace una semana, un cierto porcentaje de los ismaelitas firmaron el acuerdo de paz. Las profecías dicen que cuando venga esto, se desatará muchas cosas. Todavía no, porque no está completo todo el pueblo de Ismael. Amén. Todos los árabes no están completos, solamente hay dos pueblos, 2 ciudades, por llamarlo así. Pero esto, hermano, yo le decía a mi hermano ayer, son señales que ya no podemos estar jugando al cristiano. Ya no puedo decir, no es cierto, Jesús no va a venir. O sea, ¿cómo puedes decir eso? Ya han pasado demasiados años. Mira, yo ya me casé, ya tuve hijos, mis hijos ya se casaron. No va a venir. ¿Quién te está diciendo eso? La serpiente. Si la Biblia está anotado ahí, y si la Biblia me lo enseñaron, aún cuando era pequeño, ¿qué dice ese pasaje de Proverbios? Cuando seas grande.
no te apartes de ellos. Entonces, así puedo ser anciano. Dijo mi esposa que no falta tanto. Aún así puedo ser anciano, pero no te puedes apartar de su palabra. Ahí está escrito que Él va a venir y va a venir. ¿Cuándo? No lo sé, pero va a venir. Y tienes que creerlo otra vez. Tu fe tiene que estar en Jesucristo. Ahí es donde tienes que estar concentrado. No voy a esperar, no voy a buscar, sino solamente mi fe va a estar ahí, caminando en la fe en Jesucristo, por lo que Él hizo. Y para no perderme, tengo que vivir a Él en mi vida, diario, donde quiera que ande, donde quiera que esté, yo tengo que vivirlo. Amén. Así que, hermanos, versículo número 26, con la mirada de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Muchas de las veces, hermanos, nosotros, y más los papás con los hijos, ¿sabes qué, papá o mamá? Hice esto ayer, ¿me perdonas? Y si es algo donde afecta a la fe cristiana, a veces hay muchos padres que dicen, sí, está bien, yo voy a orar por ti. Tacha, hermanos. Vas a ir a justificarlo. Tienes que enseñarles que su fe tiene que estar en Jesús. Ayer yo le decía a mi mamá, yo sé que estás orando por ellos, ¿sí? Pero cada vez que los veas, diles, hijos, la fe tiene que estar en Jesucristo. Yo estoy orando. Y por la bendita gracia de Dios, ha obrado. Pero ustedes como yo, sé que aquí está el centro. Yo voy a seguir orando mientras Dios me dé fuerzas. Pero no te confíes. Yo te tengo que enseñar la palabra. Y eso le decía ayer. Tú tienes que seguir enseñando la palabra. No te canses. ¿Verdad? Síguela enseñando a tus hijos. Sígueles diciendo que Él es el centro de nuestra vida. Y dile que pronto viene. Sí. No hay vuelta. Pronto viene. Y a lo mejor alguien va a salir de su familia y decirle, bueno, entonces, ¿cómo adquiero la vida eterna? Tía Sandra. Muy fácil. Mira, déjame explicarte. ¿Cómo la puedes obtener? De esta manera. ¿Sí? Hermanos, necesitamos explotar nosotros en Jesús. Demostrarnos a nosotros mismos que la fe la tenemos en Jesús. Creyéndole. No por obras, justificaciones. Demostrarnos a nosotros que realmente la fe está en Jesús. ¿Cómo? Anunciando sus virtudes. Amén. Anunciando su verdad, dándole a conocer a Jesús. Amén. Una de las cosas, hermanos, como paréntesis que voy a hacer en el mes de octubre, es un tema, quiero conocer a Jesús. Y eso es lo que vamos a empezar los sábados, en octubre. Quiero conocer a Jesús. Vamos a desarrollar esa parte dentro de la iglesia y todos están invitados porque quiero realmente que todos podamos conocer a Jesús. Para que podamos hablar de Él. ¿Por qué hablar de otra persona y no de Jesús? ¿Sí? ¿Por qué hacer mucho énfasis en cierto autor y no de Jesús? ¿Por qué hacer mucho énfasis en algún familiar y no en Jesús? ¿Sí? Entonces, para que lo tenga ahí presente. Entonces, hermanos, en esta parte, versículo 27 dice, ¿dónde pues está la jactancia? ¿Dónde pues está la jactancia? ¿Queda excluida? ¿Por cuál ley? ¿Por las obras? ¿Las de las obras? No, dice, sino por la ley. ¿Otra vez dónde? De la fe. Por eso aquí está centrado, hermano. Pablo nos está diciendo que aquí está centrada y aquí debe estar nuestra fe en Jesucristo. Versículo 28. Concluimos pues que el hombre es justificado por la fe. Amén. Sin la justificación de las obras que haces de la ley. ¿Cómo le hacen los hijos?
mamá, papá, ya hice el quehacer, ¿salgo? Justificaciones, ¿da? Ahora sí me das justificaciones, ¿se fija? Pero eso lo traemos por naturaleza de pequeño, por eso dice este pasaje que acabo de leer. Por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Todos. Porque hasta el más pequeño está corrompido. Todos nacimos en pecado, hermanos, por la herencia de Adán. Todos. Una vez un hermano me dijo, hermano, pero cuando nació nuestro hijo, nosotros llevamos a la iglesia. Le dije, qué bueno, ¿verdad? Eso va a tener una educación. Ok, ¿cuándo él puede decir que es salvo? Dice, ¿siempre? Le dije, no. Hay una edad, le dije, cuando él tiene que tomar una decisión. Y tiene que ir a los pies de Cristo. Aunque yo lo haya llevado desde la cuna a la iglesia, le digo, sí. Tiene que ir a tomar una decisión. Le decía a mi hermana esta semana, le decía, no pongas pretexto ni excusas delante de Dios. La salvación es individual. ¿Quedarás mucho a tus hijas y por ellas no te mueves a la iglesia? Te vas a perder juntamente con ellas. Dice, ¿tú crees que Dios sea así? Le dije, ni siquiera has leído la Biblia, le dije. Si la leyeras poquito, te darías cuenta. La salvación, hermano, es individual. No es familiar, no es en grupos de WhatsApp, ni de Facebook. No es así, hermanos. Y es porque tu concentración debe de ser que la fe está en Jesucristo. Pablo dice, concluimos, que el hombre es justificado por la fe, pero aguas, no por obras de la ley. Ese es, hermano, el cierre del cual nosotros este día tenemos que llevar nuestro corazón. Se concluye en esta parte. Jesucristo, por ese grande amor que tuvo y que sigue teniendo a toda la humanidad, quiere que nosotros tengamos fe en su sangre, que realmente se derramó hasta la última gota de sangre por mis pecados y por toda la humanidad. Y que verdaderamente me limpió, como dice la Biblia. Ahí estoy activando mi fe en Jesucristo. Y luego ahora sí, dice la Biblia, y sígueles instruyendo, ¿va? Que yo estaré con vosotros hasta el fin de los tiempos. Entonces, seguiré estudiando la palabra para seguir aprendiendo de ella e ir haciendo lo que la Biblia me dice. Tener un estilo de vida de Jesús en mi vida, demostrado a todo ser viviente. Amén.